Somos Juan Camilo Zapata, Andrés Vergara y Santiago Quintero, y en este video vamos a explicar aspectos básicos sobre analítica de datos, Kubernetes y Django. La analítica de datos permite a las organizaciones analizar todos sus datos en tiempo real a través de históricos para identificar patrones y generar conocimiento para informar y en algunos casos automatizar decisiones. La analítica de datos permite a las organizaciones transformar digitalmente su empresa y su cultura, volviéndose más innovadoras y con una visión de futuro en la toma de decisiones. Uno de los lenguajes de programación más potente y a su vez más versátil para la analítica de datos es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Python permite de manera nativa, o sea sin instalar ninguna librería, realizar operaciones con cadenas de caracteres, manejo de estructuras de datos como tuplas, conjuntos, diccionarios, listas, etc. Además, Python cuenta con diferentes librerías como lo son NumPy, Pandas, Matplotlib, Scalr, TensorFlow, entre otras. NumPy da soporte para crear vectores y matrices grandes multidimensionales, junto con funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. Pandas es una librería escrita con extensión de NumPy para manipulación y análisis de datos. En particular, ofrece estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y series temporales, además de herramientas para leer y escribir datos entre estructuras de datos en memoria y formatos de archivos variados, alineación de datos, manejo de datos faltantes, entre otras muchas operaciones para la limpieza de datos. Por último, Matplotlib es una librería para la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas o en arrays. Django es un web framework en Python full stack de alto nivel, con el cual podemos desarrollar de forma rápida sitios web seguros y cuyo mantenimiento es mucho más fácil, puesto que podemos modificar tanto el backend como el frontend en lo que podríamos llamar el mismo sitio. Django, al igual que Python, es completamente de código abierto. Además de tener una gran documentación, también tiene una gran comunidad en la cual podremos resolver muchas de nuestras dudas y la cual está en constante crecimiento. Con Django tenemos un control de versiones para los scripts que se ejecutan en la base de datos. Adicional a esto, Django es muy versátil, puesto que puede trabajar con casi cualquier framework en el lado del cliente y puede entregar contenido en la mayoría de los formatos, tales como HTML, JSON, XML y muchos más. Django toma muy en serio la seguridad y es por ello que ayuda a sus desarrolladores a evitar los errores de seguridad comunes tales como SQL injection, cross-site scripting, entre otros. Asimismo, Django integra un sistema de autenticación de usuario fácil de implementar que provee una forma segura en el manejo de las cuentas de los usuarios y contraseñas. Kubernetes es un ecosistema portable para administrar cargas de trabajos y servicios, facilitando la automatización y configuración declarativa que permite desplegar todo tipo de soluciones escalables, tanto a nivel de base de datos como aplicaciones, balanceadores de carga, etc. Kubernetes está constituido por un máster y los workers o nodos. En el máster encontramos una API que puede ser accedida desde un cliente web o un cliente API o a través del kubectl. Está conformado por un controller manager, que es el que ejecuta los controladores de Kubernetes. Se compilan en un único binario y se ejecutan en un mismo proceso y controlan los nodos, las replicaciones, los endpoints, cuentas y servicios. El controller manager es el que le manda las órdenes al scheduler. Ahora, el scheduler es un componente del plano de control que está pendiente que los pods que no tienen ningún nodo asignado selecciona uno donde ejecutarlo
es el que se encarga de que cuando un pod muere vuelva a ejecutarlo si así está configurado, de que todas las réplicas que debe tener un pod se estén ejecutando, de que si un pod muere y debe quedar así, es el que controla toda esta parte. También está constituido por el etcd, que es un almacén de datos persistente y distribuido de clave valor para almacenar toda la información del clúster, y se guarda toda la configuración del clúster, tanto las aplicaciones como los pods, los services. Todos los workers ejecutan los pods que se configuran en el clúster, distribuidos en diferentes servidores, y estos servidores pueden ser físicos, virtuales o como se llamen. Entre los controladores que se pueden crear en Kubernetes tenemos los siguientes: los replica set y los stateful set son los encargados, pues son los que se utilizan para todo tipo de servicios de bases de datos. Tenemos los replication controller, los deployment, que es donde se despliegan las aplicaciones a través de pods. Tenemos los daemon set, los jobs, los garbage collector, el controlador TTL para recursos finalizados, los jobs de ejecución, los cron jobs, y una parte muy importante para acceder a los recursos que estemos compartiendo o que estemos ejecutando, los services. A través de los services entramos a estos recursos, sean deployment, stateful set, daemons, cron jobs. Entre los services tenemos diferentes tipos: el load balancer, que es un balanceador de carga en nuestro proveedor de clúster, o en el caso de micro K8s podemos instalar un balanceador de carga. El node port, que crea un puerto en el nodo que llega al cual le llega el tráfico. El cluster IP, que es el que más comúnmente se utiliza, es que los pods tengan una dirección IP que nunca cambia. Y el ingress es un tráfico basado en reglas en un subdominio. Algo importante de aclarar es que toda la infraestructura de Kubernetes se ejecuta y se crea a través de código declarativo, a través de manifiestos. En el siguiente gráfico vemos cómo quedaría una aplicación en Django desplegada en Kubernetes con 3 pods repartidos en 2 nodos, conectada a una base de datos en otro nodo. De esta forma es muy fácil desplegar todo tipo de soluciones utilizando Python como lenguaje backend, con arquitectura de microservicios, macroservicios, etc. De esta manera ya no nos tenemos que preocupar por los servidores, sino que las características de escalabilidad y autoescalabilidad de nuestra aplicación están bien definidas, en especial para aquellas cuya funcionalidad es realizar analítica de datos.